El viaje nocturno. Historia inexplicable de un taxista. Mi nombre es Andrés y soy taxista en Tulcán. Como cualquier otro trabajo, las horas pueden ser largas y solitarias, pero cuando la noche cae sobre la ciudad, las calles parecen vacías y el aire se siente denso, como si algo estuviera esperando a ser visto. Desde hace años hago el recorrido entre Tulcán y Rumichaca, el paso fronterizo con Colombia, un trayecto que a veces puede ser tranquilo, pero otras veces, bueno, a veces es algo más. Esa noche en particular, recuerdo perfectamente que el cielo estaba nublado y la niebla se había apoderado de la carretera. Ya pasaban de las 11 de la noche, y el aire frío me llegaba a través de las rendijas del taxi. Aunque el clima es habitual en esa zona, la sensación de que algo raro estaba por pasar era inconfundible. Recogí al pasajero cerca de la Parque Ayora de Tulcán. No había mucha gente en las calles y el lugar, aunque siempre tranquilo, se sentía aún más desolado esa noche. El hombre era alto, de unos 40 o 45 años, con el rostro algo sombrío. Vestía una chaqueta gris, algo vieja, y unos pantalones oscuros. El tipo se subió al asiento trasero sin decir una palabra, solo asintió con la cabeza cuando le pregunté a dónde quería ir. Rumichaca, respondió con voz profunda, como si la palabra estuviera cargada de algo más. El trayecto entre Tulcán y Rumichaca es corto, no más de 15 minutos, pero la carretera que conecta ambas localidades es oscura, rodeada de montañas y bosques. Durante la noche, el paisaje parece sacado de una película de terror, con las luces del reflejándose en la niebla espesa que se eleva desde el suelo. Sin embargo, ese viaje parecía ser como cualquier otro. La carretera desierta, mi taxímetro marcando lentamente y la conversación del pasajero aún por iniciar. «Hace frío esta noche», «No», dije, intentando romper el hielo. El hombre no respondió inmediatamente. Su mirada fija hacia el horizonte era inexplicable, como si no estuviera viendo nada en realidad. Después de un rato, sus labios se movieron lentamente. «Sí, el frío siempre ha estado aquí, desde mucho antes de que existiera la carretera», dijo, con una voz que parecía perderse en el aire. Su respuesta me dejó un poco confundido, pero decidí no hacer más preguntas. Siendo taxista, uno se acostumbra a todo tipo de pasajeros, desde los más callados hasta los más conversadores. Sin embargo, algo en su tono me hizo sentir incómodo. La forma en que habló sobre el frío no era algo que alguien común diría. Sentí como si estuviéramos viajando por algo mucho más antiguo que la carretera misma. La radio estaba apagada, y el silencio que reinaba entre nosotros se hacía pesado. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que el aire se volvía más denso, como si algo estuviera por suceder. De repente, el pasajero rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Tú crees en los muertos, Andrés?», me preguntó, sin mirarme. Me sorprendió. El hombre no se veía como alguien que hablara de esos temas. Pero algo en su voz me hizo dudar si realmente estaba hablando en serio o si era solo una conversación extraña para llenar el silencio. «¿A qué te refieres?», respondí, sin saber qué esperar. «Bueno», dijo, su voz más baja ahora, como si tuviera miedo de las propias palabras que estaba a punto de decir. «Hay cosas en este mundo que no vemos, pero están allí. Algunas personas mueren, pero siguen por aquí, en algún lugar entre la vida y la muerte». Mis ojos se entrecerraron, y el malestar que sentía comenzó a crecer. No sabía si era su tono o las palabras que había dicho, pero algo no estaba bien. Decidí no profundizar en el tema, pensando que era solo una conversación filosófica de madrugada. Sin embargo, algo me decía que este hombre no era una persona común. La carretera hacia Rumichaca, en especial a esta hora de la noche, ha visto muchas almas, dijo él, sin previo aviso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba a punto de preguntar más, cuando algo raro ocurrió. Las luces del taxi parpadearon y el motor hizo un ruido extraño, como si algo lo hubiera detenido por un momento. Lo miré, pero él no parecía notarlo.
Su rostro estaba inmóvil, casi como si estuviera esperando algo. En ese momento, el aire se hizo aún más frío, y una sensación extraña me envolvió. La carretera parecía más vacía de lo normal. Podía escuchar mi respiración, mi propio latido del corazón, pero el mundo alrededor parecía quedar suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Todo bien, amigo?, le pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre no respondió, pero sus ojos brillaron por un momento, un brillo que no era humano. Era una mirada vacía, fría como el hielo. Me miró fijamente, y antes de que pudiera reaccionar, sus palabras volvieron a cortarme. ¿No lo sientes?, preguntó, con un tono casi inaudible. Ellos están aquí. Están cerca. Antes de que pudiera decir algo, el carro dio otro tirón, y en ese preciso momento, la radio cobró vida, comenzando a emitir una estática extraña. El sonido, aunque distorsionado, parecía como si alguien estuviera susurrando en un idioma que no podía comprender. El pasajero miró hacia el frente, como si no le prestara atención al extraño sonido, pero yo no podía apartar la mirada de la radio. De repente, la voz del conductor de un noticiero interrumpió la estática. Y reportan que el paso por Rumichaca está cerrado por motivos de seguridad. Un accidente inexplicable en la zona. El hombre en el asiento trasero no pareció sorprenderse por la noticia, ni siquiera hizo un gesto. La atmósfera se volvía más densa con cada segundo. ¿Sabías que aquí, en estos caminos, mucha gente desaparece sin dejar rastro?, preguntó el pasajero, sus ojos ahora fijos en mí. Miré al frente, tratando de mantener la calma, pero la sensación de estar siendo observado por algo invisible era inminente. Las luces del carro comenzaron a parpadear de nuevo, y cuando volví a mirar al pasajero, ya no estaba allí. La sensación de que algo no estaba bien se convirtió en terror puro. Mi corazón latía desbocado mientras trataba de frenar el carro, pero el volante se volvió pesado, como si algo estuviera controlándolo. En ese momento, el aire dentro del carro se volvió aún más gélido, y las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida propia. Y en ese preciso instante, la voz del hombre resonó en mi mente, aunque no estaba allí físicamente. Los muertos no siempre se van, Andrés. Algunos siguen esperando que los llevemos de nuevo. Las luces del taxi comenzaron a parpadear de nuevo, pero esta vez con más intensidad. Mi respiración era agitada, y el frío que se había apoderado de la cabina no parecía tener una razón lógica. Miré hacia el retrovisor con rapidez, esperando ver al hombre de nuevo, pero no había nada. El asiento trasero estaba vacío. Las manos que sostenían el volante estaban frías, como si hubiera estado conduciendo en pleno invierno, y no en una fría noche de Tulcán. El carro comenzó a avanzar, pero ya no sentía que estuviera en control. La carretera delante de mí parecía alargarse de una manera extraña, como si se estirara sin fin, y cada kilómetro que pasaba solo aumentaba la sensación de que algo estaba completamente fuera de lugar. El sonido de la radio seguía estático, pero esta vez podía escuchar algo más, algo como susurros, distorsionados y bajos, como si vinieran de muy lejos. Traté de quitarle volumen a la radio, pero el botón no respondía. El sonido seguía llenando el espacio, enrareciendo aún más la atmósfera ya densa. Me sentía atrapado en algo que no podía entender. Miré por la ventana y vi que la niebla era aún más espesa, cubriéndolo todo, incluso las montañas a los lados de la carretera. La oscuridad había tomado forma, como una pared que me cerraba el paso. De repente, el taxi se detuvo abruptamente. No había frenado yo, fue como si algo más lo hubiera hecho por mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y la sensación de que algo me observaba era insoportable. ¿Qué está pasando?, murmuraba para mí mismo, con los ojos bien abiertos, mirando a mi alrededor. La niebla era tan densa que apenas podía ver a 1 metro de distancia. No había otros carros, ni luces en el camino. Todo estaba desierto. Pero había algo que no podía identificar. Era como si estuviera siendo acechado por algo invisible.
Al mirar al frente, vi algo extraño. Una figura, apenas visible, caminando lentamente por la carretera, como si nada en el mundo pudiera alterarla. La figura no parecía humana. No podía distinguir sus rasgos, pero la forma era antinatural, desproporcionada. Mi corazón se detuvo por un instante. Esa figura se acercaba al taxi, y sentí que mi cuerpo no respondía. El miedo me paralizó. Miré al retrovisor, esperando ver a la figura reflejada allí, pero no vi nada. Solo vi la carretera vacía, la niebla y las sombras del bosque a lo lejos. En un parpadeo, la figura estaba justo frente al carro. Y entonces, como si la niebla lo hubiera absorbido, desapareció. Un grito se escapó de mi garganta, pero nadie me respondió. En ese instante, todo volvió a la normalidad. La radio dejó de emitir estática y la carretera volvió a parecerse a lo que siempre había sido. Pero la sensación de que algo estaba mal permaneció. No sabía si lo que había visto era real. No podía recordar si la figura había desaparecido de la nada o si había sido producto de mi mente alterada por el miedo. Pero la pesadez en mi pecho, el sudor frío en mi frente y la sensación de estar atrapado en un lugar ajeno, me decía que había algo mucho más grande que mi mente podía comprender. Intenté arrancar el motor del taxi nuevamente, pero no respondía. Solo escuchaba el leve sonido de la radio, ahora en silencio. Durante unos segundos que parecieron interminables, nada se movía, excepto el viento que azotaba las ventanas del carro. Era un silencio pesado, opresivo. Finalmente, el carro encendió. La carretera siguió extendiéndose frente a mí, pero algo había cambiado. Cada kilómetro ahora se sentía interminable, como si estuviéramos viajando en un espacio sin fin. Decidí continuar hacia Rumichaca, aunque algo me decía que no debía hacerlo. Algo me decía que debía detenerme, dar la vuelta y regresar a Tulcán, pero la ruta parecía haber perdido todo sentido. Era como si las distancias se alargaran más y más. A medida que avanzaba, sentí que la presencia de algo en el aire se hacía más densa. Miré al frente y vi una figura en la distancia, algo más grande que lo que había visto antes. Estaba de pie, completamente inmóvil, al borde de la carretera. Era el mismo hombre. El pasajero. De pie, observándome con los mismos ojos fríos y vacíos, y un rostro que ahora se veía completamente inhumano. El terror me recorrió por completo. ¿Qué quieres de mí?, grité desde dentro del carro, mi voz quebrada por el miedo. Él no respondió, pero sus ojos seguían clavados en los míos, como si me estuviera despojando de todo lo que conocía, de toda la realidad. Su presencia no era de este mundo. Sentí como si me estuviera arrastrando hacia otro lugar, hacia algo del cual no podría escapar. En ese momento, la radio volvió a sonar. Esta vez, una voz clara y profunda comenzó a hablar, como si no proviniera del aparato, sino de algún lugar más cercano, muy cercano. Te lo advertí, Andrés. Los muertos no están lejos. Están aquí. Y siempre estarán esperando. El carro comenzó a moverse por sí mismo, como si la dirección de la carretera ya no dependiera de mí. La figura del hombre seguía allí, mirándome con una intensidad que congelaba mi sangre. El tiempo parecía haberse detenido. La sensación de estar atrapado en una pesadilla sin salida se volvió abrumadora. Miré una última vez por el retrovisor. La carretera seguía vacía. Pero el hombre ya no estaba. El carro seguía avanzando, aunque yo no tenía control sobre él. Los neumáticos rozaban la carretera con un ruido sordo, como si el tiempo hubiera comenzado a moverse en cámara lenta, arrastrando cada segundo. La niebla se espesaba aún más, como si algo quisiera tragarse todo a su paso. Los árboles a los lados de la carretera eran figuras borrosas, sombras inanimadas, que parecían observarme desde la distancia. El aire, ya helado, no parecía entrar por las rendijas del carro, como si todo estuviera sellado en una burbuja de frío y silencio. Desperté, aunque no sabía cuánto tiempo había pasado.
El viaje en sí se había vuelto una especie de pesadilla interminable. La radio seguía emitiendo estática, pero las voces que escuchaba entre los ruidos ya no eran simplemente aleatorias. Podía escuchar murmullos, nombres, susurros que se repetían una y otra vez. Y en medio de esa confusión de sonidos, uno sobresalía. Te lo dije, no puedes escapar. La voz, aunque distorsionada, era la misma que había escuchado cuando la figura del hombre apareció en la carretera. Me sentí atrapado en algo que no comprendía, como si mi cuerpo no fuera mío y mi mente estuviera bajo el control de algo ajeno. Intenté voltear el volante, pero mis manos no respondían. Era como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible, una fuerza que no tenía compasión. A lo lejos, a través de la niebla, vi una luz. Al principio pensé que era un faro de otro vehículo, pero cuando me acerqué, la luz se desvaneció y se transformó en una figura, una sombra que se movía lentamente a lo largo de la carretera. El miedo me invadió, y mi respiración se aceleró. No podía dejar de mirarla. La figura parecía flotar sobre el asfalto, sin tocarlo, deslizándose con una suavidad aterradora. Cada vez que me acercaba, la figura se alejaba un poco, como si me estuviera guiando hacia algo. No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que debía seguirla. El carro continuó avanzando, y la figura nunca se desvaneció. Parecía que me estuviera llevando por el mismo camino, que me estuviera mostrando algo que yo no debía ver. La carretera seguía vacía, sin señales de vida, como si todo estuviera congelado en el tiempo. Por favor, grité, pero la voz me salió como un susurro, ahogada por el peso de la niebla y el miedo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No hubo respuesta, solo los susurros en la radio, que se volvían más intensos. Los nombres que escuchaba eran familiares. Mi madre. Mi hermana. Mi padre. Todos sus nombres flotaban entre la estática, y cada vez que los escuchaba, me sentía más perdido, más desconectado de la realidad. Finalmente, la figura se detuvo frente a una vieja casa, un edificio solitario a un lado de la carretera. La casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la puerta colgando, como si hubiera sido abandonada hace años. La luz que salía de sus ventanas no era normal, era opaca, gris, como si fuera un reflejo de algo que nunca había existido. El carro se detuvo por completo, y una sensación de terror profundo me llenó. Ya no sabía si estaba soñando o si realmente estaba allí, pero todo mi cuerpo me decía que debía irme, que debía dar la vuelta y escapar de allí, pero algo me mantenía en su lugar. Como si estuviera atado a ese sitio por hilos invisibles. La figura, que ahora estaba completamente frente a mí, se giró lentamente. No podía ver su rostro, pero podía sentir sus ojos, observándome. De pronto, la niebla se disipó, y todo quedó completamente en silencio. Es aquí donde todo termina, Andrés, dijo la figura, con una voz que resonaba en mi mente. Te advertí, pero no me escuchaste. En ese instante, supe que algo terrible estaba a punto de ocurrir. De repente, el carro arrancó de nuevo, esta vez sin que yo lo controlara. Me sentí como un espectador en mi propio cuerpo. La carretera se alargaba más y más, y las sombras de los árboles parecían acercarse peligrosamente, como si quisieran envolverme. La figura desapareció en la niebla, y todo volvió a ser silencio. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. Miré a través del parabrisas y vi, al fondo, la silueta de la misma casa, mucho más cercana, como si hubiera viajado más rápido de lo que pensaba. Ya no sabía si estaba en el mismo lugar, o si estaba atrapado en algún otro plano, en una dimensión que no comprendía. La radio volvió a emitir estática, y de nuevo, la voz volvió a hablar, esta vez de manera más clara. Ahora es tarde. Ya estás aquí. De repente, todo se apagó. La luz. La niebla. La radio. Incluso el sonido del motor del carro. Estaba en completo silencio, en total oscuridad. Solo podía escuchar mi respiración, agitada, y mi corazón latiendo con fuerza.
No sabía cuánto tiempo había pasado, pero no podía escapar. Al abrir los ojos, vi que el carro se encontraba detenido frente a una vieja casa. Estaba seguro de que la había visto antes, pero no sabía cómo. Estaba atrapado en el mismo lugar una y otra vez. El aire estaba inmóvil. La casa frente a mí, que había sido una simple sombra en la niebla, ahora parecía completamente real, tangible. Podía ver las grietas en sus paredes, el musgo que cubría su techo, las ventanas rotas que dejaban ver el interior sombrío. La sensación de estar atrapado, de ser arrastrado hacia ese lugar, me invadió por completo. Mi cuerpo se negaba a moverse, pero algo, o alguien, parecía obligarme a avanzar. El carro, como si tuviera vida propia, empezó a moverse lentamente hacia la entrada de la casa. La puerta, desvencijada y gastada por el tiempo, se abrió con un chirrido que perforó la quietud de la noche. La niebla, ahora densa como una cortina, parecía seguirme. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Todo estaba envuelto en oscuridad. La radio emitió un crujido, y por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. La voz regresó, más clara esta vez, más cercana. No hay salida, Andrés. Ya no puedes escapar. Traté de bloquear el sonido, pero fue inútil. Cada palabra me atravesaba como una aguja helada. Sentí que mi mente se llenaba de imágenes fugaces y distorsionadas, mi familia, mi vida, las caras de las personas que conocía. Pero todo eso parecía lejano, como si perteneciera a otro tiempo, a otro lugar. El carro se detuvo frente a la entrada. Sin saber cómo, me vi fuera del vehículo. Mis pies estaban firmemente plantados en el suelo, y el frío era tan intenso que sentía que me congelaba. La puerta de la casa estaba abierta, invitándome a entrar. Pero había algo en ese umbral que no podía ignorar. Algo oscuro, palpable, que me instaba a retroceder, a escapar, a huir de todo aquello. Pero mi cuerpo no respondía. Comencé a caminar, como si alguien me controlara. Los pasos eran lentos, cada uno resonando en el suelo como un eco lejano. A medida que me acercaba a la casa, una sensación de desorientación me invadió. Las sombras se alargaban de manera extraña, como si las paredes mismas de la casa estuvieran respirando. Al entrar, la temperatura bajó aún más. El aire estaba pesado, denso, como si fuera imposible respirar allí. La casa estaba vacía, pero cada habitación tenía un aire de abandono, como si algo hubiera estado allí, pero ya no. El polvo cubría los muebles rotos y las telarañas colgaban de las esquinas. Todo era silencio. Y, sin embargo, sentí que no estaba solo. Bienvenido, Andrés, susurró la voz, esta vez directamente en mi oído. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo las paredes envejecidas, la luz tenue que se filtraba por las ventanas rotas y el eco de mis propios pasos. El aire estaba más frío, si eso era posible, y mis manos temblaban sin control. Me sentí completamente vulnerable, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. De repente, un crujido resonó en el piso superior, y luego otro, como si alguien estuviera caminando por el pasillo superior. Algo me empujó hacia la escalera. No pude evitarlo. Los escalones crujían bajo mi peso, y la sensación de estar siendo observado se intensificó. Al llegar arriba, me encontré en un pasillo largo y oscuro. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero había una puerta al final del pasillo que estaba entreabierta. Desde allí provenía una luz débil, pero al acercarme, el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Es el final de tu viaje, susurró nuevamente la voz, pero esta vez la sentí más cerca. La puerta se abrió sola, y me vi dentro de una habitación pequeña, casi vacía. Al centro, había una silla de madera, vieja y gastada. Y en ella, una figura se encontraba sentada. Su rostro estaba cubierto por una capa de sombras, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, observándome con una intensidad escalofriante.
Sabías que esto pasaría, dijo la figura con una voz rasposa. Sabías que no había forma de escapar. Quise gritar, pero mi voz no salió. Mis piernas se sentían como si fueran de plomo, incapaces de moverse. La figura se levantó lentamente, y en ese momento, pude ver su rostro, no era una cara humana. Era un ser con ojos profundamente oscuros, casi vacíos, como dos pozos sin fin. Su boca se torció en una sonrisa que no era humana, una mueca torcida llena de maldad. Creías que no te encontraríamos, murmuró, acercándose lentamente. La casa parecía comenzar a desmoronarse, las paredes crujían y el aire se volvía más y más pesado. El lugar estaba cambiando, distorsionándose frente a mis ojos. La luz de la habitación titilaba, y lo que antes era un hogar vacío ahora se transformaba en algo mucho más oscuro, mucho más aterrador. Las sombras se alargaban, envolviendo todo. Sentí que me caía al vacío, como si la casa misma estuviera engulléndome, y todo lo que podía hacer era mirar a esa figura que se acercaba, cada paso resonando como el último eco de un condenado. Y, en ese momento, entendí. No había escape. Había sido arrastrado a un lugar donde las leyes de la realidad no aplicaban. Era un prisionero de la niebla, de las voces, de la figura que ahora estaba frente a mí, sonriendo con una expresión vacía. La figura frente a mí ya no era solo un ser oscuro, era la manifestación de todos mis miedos, mis culpas, mis recuerdos perdidos. La sonrisa en su rostro se alargó, y las sombras comenzaron a rodearme como un manto pesado. El aire estaba viciado, cargado con una densidad imposible de ignorar, y sentí como si el oxígeno se desvaneciera, dejándome sin aliento. No podía respirar. Estaba atrapado. Todo lo que hiciste, todo lo que ocultaste, ahora es mío, susurró la figura, acercándose aún más. Su voz parecía retumbar dentro de mi cabeza, desbordando mis pensamientos, convirtiéndolos en un caos. Sentí mi cuerpo arder por dentro, como si cada célula estuviera siendo devorada, arrancada de mí poco a poco. El dolor era insoportable. Un grito silencioso rasgó mi garganta, pero no salió sonido alguno. Mis labios se movían, pero no había nada que pudiera escapar de ellos. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si el suelo mismo quisiera absorberme, como si todo en este lugar hubiera sido hecho para consumir mi ser. En ese instante, la casa comenzó a transformarse de manera aún más grotesca. Las paredes se doblaban, las ventanas se cerraban por sí solas, las puertas se cerraban con un estrépito como si quisieran atrapar el aire en el que respiraba. Las sombras, que antes se estiraban de forma caprichosa, ahora parecían moverse por su propia voluntad, transformándose en figuras deformadas, con rostros distorsionados que me observaban desde todos los rincones. Ya no eres libre. No lo fuiste nunca, la figura murmuró, y de alguna manera, su voz se mezcló con las otras voces, como si la casa misma estuviera hablándome. Tus recuerdos, tus decisiones, todo ha sido consumido. Y ahora, te pertenece todo esto. Mis piernas no respondían. El miedo se apoderaba de mí como una fuerza imparable. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si algo invisible me mantuviera sujeto, impidiendo mi escape. La figura levantó su mano, y al instante sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo, helando mi alma. Lo sabías, Andrés, dijo con una sonrisa cruel. El pacto se hizo. Ahora todo lo que tienes, todo lo que eras, es mío. Y tú serás parte de esto. De repente, las sombras comenzaron a tomar forma, rodeándome completamente. Estaba atrapado en un círculo de oscuridad y la casa desapareció. Ya no había paredes, ni puertas, ni ventanas. Solo un abismo infinito. Y ahí, en el centro, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un eco de risas, una risa vacía, cruel. Eres mío, resonó la voz por última vez, y todo desapareció. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado.
El sol ya comenzaba a asomar en el horizonte, pero algo en mí había cambiado. Sentí un vacío profundo, como si algo esencial hubiese sido arrancado de mi ser. Miré alrededor, pero todo estaba en silencio. La niebla que había cubierto la carretera ya se había disipado, y el carro estaba ahí, como si nunca hubiera dejado de funcionar. Mis manos temblaban, y mi corazón latía desbocado. No sabía si había sido un sueño, una pesadilla que se había hecho realidad. Todo me parecía tan distante, tan borroso. Miré el reloj en el salpicadero y vi que había pasado más de una hora. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo había llegado aquí? No había respuestas. Solo un vacío insoportable. Y una sensación de estar siendo observado, de que, en algún lugar, alguien o algo seguía esperando. Miré hacia la casa, que ahora ya no estaba. No quedaba rastro de su existencia, como si nunca hubiera sido parte del mundo real. Solo la carretera, el frío de la mañana, y yo, atrapado en algún punto entre la realidad y la locura. No había escapado de nada. Porque lo que me perseguía no era algo físico. No era una sombra ni una figura. Era algo mucho peor, algo que ahora formaba parte de mí. Y no importaba cuánto intentara huir, siempre estaría conmigo. El eco de las voces aún resonaba en mi mente, como una maldición que nunca se rompería. Una maldición que había comenzado mucho antes de esa noche. Una maldición de la que no había escape. Con un temblor en la mano, encendí el motor del carro, y mientras me alejaba de la carretera, no pude evitar sentir que todo, incluso yo mismo, había cambiado para siempre. El viaje no había terminado. El verdadero viaje acababa de comenzar.